Nos encontramos en Mejillones, pequeña ciudad costera. Una de tantas decoraciones que hay en el borde costero de Mejillones es esta ballena. Es bastante grande y pensar que las ballenas en su tamaño natural son mucho más que esto. Y no solo una escultura de ballena tenemos aquí, sino que también el esqueleto de una ballena. Aquí está el esqueleto de una ballena. Un dato interesante: la diferencia entre un cachalote y una ballena es que la ballena no posee dientes, sino cepillos, mientras que el cachalote posee dientes y es algo más pequeño que una ballena. Nos encontramos caminando por el muelle de Mejillones. Quiero mostrarles cómo se ve desde el extremo. Allí está el astillero de Mejillones y por esa rampa caen los barcos. Una vista del borde costero desde el muelle. Ahora nos encontramos caminando hacia uno de los lugares más recordados de Mejillones, producto de una telenovela llamada Romané, que fue furor en sus años y aún se recuerda con nostalgia. Y es esta casa. Esta casa, que es la capitanía del puerto, se hizo famosa por haber sido el hogar de la gitana Jovanka, protagonista de la telenovela, la cual fue emitida en el año 2000 y filmada en gran parte en Mejillones. Hoy en día, la producción sigue siendo homenajeada en el Museo de Mejillones, donde se exhiben estatuas de dos personajes emblemáticos. Estas figuras, originalmente parte de la utilería de la telenovela, fueron donadas por TVN al museo tiempo después. Romané marcó un antes y después en la ciudad. A pesar del paso de los años, aún llegan turistas interesados en conocer las locaciones donde se grabó la historia. Este es el Museo de Mejillones. Estos son sus horarios de atención. Lamentablemente se encuentra cerrado, producto que vinimos un día lunes. Esta casona antigua ubicada en la esquina es la Municipalidad de Mejillones. Lo que respecta a las construcciones de Mejillones, hay casas de diversa época. Igual este último año ha sufrido una expansión, renovando muchas de sus edificaciones. Llega de departamentos y cosas por así decirlo. Locomotora, reconocida en Mejillones. Muchos turistas se toman fotos en este lugar. Esta es la locomotora. Aquí hay un poco de información sobre esta. El modelo y año de uso. Lamentablemente hay un poco de basura adentro. Se ve el interior de la cabina. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que viajé acá y esto estaba abierto y tú podías entrar. Y jugábamos que era como el vehículo que recorríamos todo. Esta es la parte trasera de la locomotora. Y aquí es posible apreciarla mejor. Esta pequeña plaza se mantiene limpia en su mayoría. Lamentablemente, aunque tenga estos toldos, siento que hay escasez de sombra. Se extrañan árboles más que estas palmeras, que poca sombra dan. Pero es algo que es común ver en las plazas y parques de Chile, en especial en el norte. Esta plaza también cuenta con juegos para que los niños se entretengan y pasen un momento en familia. Lo que estamos viendo aquí adelante es la antigua estación de trenes. Es un edificio de gran tamaño.
un monumento al obrero ferroviario. Fue inaugurado en octubre de 1976. Aquí está la fecha. Y aquí tenemos el lobo marino. Igual lugar famoso para tomarse fotos en Mejillones. Me encuentro ahora en el cementerio de Mejillones. Estamos recorriendo, es bastante grande. Hay tumbas de diversa época. Algunas siguen el patrón como de oficina salitrera, jaulita de madera y detalles así. También están las tradicionales modernas, que son ya de concreto, y las mixtas. Por aquí es interesante que igual, obviamente al estar más cerca de una ciudad, tienden a usar más flores frescas. Aunque por ahí igual como que hay sus coronas de flores de papel estilo salitrero. Es como una mezcla de estilos. Verán aquí las tumbas. Hay tumbas antiguas, más modernas. Algunas son una mezcla, varios formatos. Es un lugar limpio. Se destaca mucho eso. Se nota que hay preocupación por los difuntos. No hay abandono. No han convertido algunas tumbas en basureros. Algo que yo destaco y valoro en muchos cementerios. También cuenta con nicheras y tumbas ya individuales. Tenemos una pileta, lamentablemente ya no funciona, pero su diseño es bastante atractivo. Esta es la entrada al cementerio. Destaco su bóveda y su estilo arquitectónico. Este es el interior de la bóveda del cementerio. Gamaliel Guerra, también conocido como Gamelín Guerra, un destacado trovador de la Segunda Región, especialmente reconocido durante la primera mitad del siglo XX. Aunque nació en la oficina salitrera Pepita, comenzó a manifestar su vocación artística en Mejillones y para 1940 compuso la canción En Mejillones yo tuve un amor, inspirada en una joven de ascendencia alemana a quien conoció en la ciudad. En reconocimiento a su legado, Mejillones le otorgó el Ostión de Oro, la máxima distinción para quienes han demostrado un profundo amor por esta tierra. Gamaliel Guerra falleció en Santiago en 1988, pero sus restos fueron trasladados tiempo después al cementerio de Mejillones, donde hoy descansa en un mausoleo dedicado a su memoria.